Entonces, pues bienvenidos a todos, gracias por estar presentes. El día de hoy les comentábamos a empezar el estudio de un libro que se llama Alineados, dejando de presentárselos por acá en pantalla. Y este libro es del autor Asher Trader. Ahorita vamos a estar comentando un poquito acerca de él. Hubo esta cita que me gustó mucho del libro que refleja muy bien lo que es esta esencia. Dice: alineación es someterse al orden de Dios y nos prepara para establecer su reino en la tierra. ¿Sí? Entonces, pues antes de comenzar me gustaría poner este tiempo en oración para que sea Dios que nos dirija y que pueda hablarnos el día de hoy. Padre Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este tiempo, Dios, que tú dirijas nuestros pensamientos, dirijas nuestras intenciones, que tú nos reveles algo nuevo y fresco acerca de ti, Señor. Pedimos que tú protejas los equipos técnicos para que podamos tener una transmisión estable y que tú sigas, Señor, enseñando nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por la vida de todos los que están aquí. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien. Antes de iniciar me gustaría compartir un poquito acerca del autor de este libro, pues para que sepamos de parte de quién viene, ¿no? Quién son las credenciales de esta persona, de este autor, Asher Trader, y para esto le voy a pedir a mi hermanita Graciela Salinas si nos puede ayudar, por favor, a hacernos los honores ahí. Claro, vamos a estar viendo este libro que es uno de los muchos libros escritos por Asher Trader. Asher Trader es judío y se crió en Estados Unidos en un hogar bastante conservador judío, y él estudió en la Universidad de Harvard. Siempre fue un hombre muy brillante. Por supuesto, sabemos que si estudió en Harvard, pues ha tenido muy buenas calificaciones. En Harvard él estudió cosas como filosofía, en psicología y cosas y aspectos así. Entonces, en ese entonces, en los 70s, había un grupo de judíos como que rebeldes, y él estaba siempre buscando el significado de la vida. Eso lo llevó a hacer varias cosas, pero al final, en los años del 77 al 78, en un viaje a Centroamérica, se topó con algunas personas, unos jóvenes en Centroamérica, que le empezaron a hablar de Jesús. Y bueno, pues después de haber buscado por todas partes, se dijo, ¿por qué no? Y empezó a leer el Nuevo Testamento y se dio cuenta que Jesús era realmente Yeshua, y vino a aceptarlo entre los años del 77 al 78. En ese entonces hay un movimiento donde personas como Dan Juster, Ethan Chishkov, empiezan también a aceptar a Yeshua como su Salvador, y posteriormente se reúnen ellos cuatro, y después se les une Ron Cantor y otras personas más, y todos migran a Israel y forman lo que se conoce como Tikkun Ministries International. Este está compuesto de varias sinagogas mesiánicas. Bueno, ellos no les llaman sinagogas, les llaman Kehilá o congregaciones. Y hay en Tel Aviv, en Jerusalén y otras partes de Israel. Entonces él está comprometido, bastante comprometido con el evangelismo mundial, y más que nada, como dice el libro, con prepararnos para establecer el reino de Yeshua aquí en esta tierra. Entonces, le paso el micrófono a Enrique. Muy bien. Este primer capítulo se llama Que todos sean uno, porque necesitas tener un corazón cooperativo. Y quise empezar con esta frase: todo comienza en el corazón de Dios. Eso sería prácticamente un poquito de historia de la teología, ¿no? O sea, cómo es que inicia esta historia, este mundo en el cual nos encontramos, cuando todo empieza con un Dios creador que, de acuerdo a la palabra, Él es eterno, Él fue, Él es y Él será. Y Él decide crear una raza humana, decide crear a seres con los cuales Él pueda tener una relación de amor. Entonces,
sentando ese precedente que absolutamente todo este plan, toda esta historia empieza en el corazón de Dios. Al finalizar este capítulo, me gustaría que pudiéramos darle respuesta a estas preguntas. ¿Sí? Número 1, ¿qué significa estar hecho a imagen de Dios? Número 2, ¿cómo podemos ser uno con Dios? 3, ¿cómo es el amor del Padre? Y 4, ¿cómo hacemos para lograr esto que se llama alineación? Que, pues, por cierto, la palabra alineación tal vez hayan pensado que sea un error ortográfico, un error gramatical que hay acá. En realidad es completamente intencional porque, como vamos a ir viendo a lo largo, son 25 capítulos, 25 sesiones que vamos a hacer para cubrir todo el contenido de este libro. Este libro lo pueden encontrar a través de internet, únicamente en inglés. Próximamente va a estar traducido al español, gracias al trabajo de algunas personas que están presentes aquí en la llamada, Graciela Salinas y mi hermana Shani Ortega. Pero por lo pronto únicamente puede ser adquirido a través de inglés en Amazon. Pueden encontrar ahí el link en la página de Mesiánicos Noroeste. Entonces, número 1, ¿qué significa ser hecho a la imagen de Dios? Y quise poner esta imagen que pues nos trae ecos muy claros del Génesis, ¿no? Donde dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Entonces, para empezar, Génesis 1, versículos 26 al 27. Lidia estará por ahí, por favor, que nos pueda ayudar a leer el primer texto. En un momento lo pongo en pantalla. Ok. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, los ganados, toda la tierra y todo reptil. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces, basado en este texto encontramos primeramente que el hombre tiene una naturaleza paradójica. ¿Sí? Por un lado, él es creado de simple polvo de la tierra, de elementos naturales, pero hay algo especial, hay algo adicional que fue dado sobre el hombre, y esto fue el aliento de vida, el espíritu mismo de Dios. Entonces, incluso para fines teológicos, esto coexiste dentro del hombre y es como que lucha entre sí, ¿no? Por un lado, una naturaleza material, animal, podríamos decir, y por otro lado, una naturaleza divina. En la persona de Yeshua encontramos la respuesta para esta paradoja. ¿Por qué? Ahí me trajo un poquito de recuerdos. Bueno, para esto, absolutamente todo este contenido y los comentarios están basados en el libro de Asher Trader. Ahí lo pueden encontrar explicado de una manera más extensa. Ahí me trajo un poquito las ideas de lo que Platón llamaba el mundo de las ideas, ¿no? O sea, Platón decía que todo lo que nosotros vemos en esta realidad es solo una copia, una referencia de un modelo ideal o eterno que existe en el mundo de las ideas. Entonces, si nosotros como raza humana fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos decir como un modelo, ¿sí? Como una versión, tiene que haber un modelo divino, donde se reúne lo que es esta creación o esta naturaleza del hombre. Entonces, por eso decimos que en Yeshua se reúnen estas dos paradojas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Yeshua, al ser manifestado en esta tierra, él fue completamente Dios y completamente hombre. Fue la conjunción, la completud perfecta de estas dos naturalezas. Tomé esta cita del libro de Asher Trader. Yeshua trae la voluntad de Dios a la tierra y también eleva a la humanidad a nuestro destino. Y para retratarlo quise poner aquí el símbolo estrella de Israel. Hay muchas explicaciones que se dan respecto a la razón de ser de esta estrella. Y una de mis favoritas es, si se dan cuenta, se compone por dos triángulos, uno que asciende y uno que desciende, ¿sí? Entonces en Yeshua nosotros encontramos ese modelo de perfección, la voluntad de Dios, Dios mismo viniendo a la tierra, al mismo tiempo que el destino de la humanidad y un ser humano perfecto lleva a toda la creación hacia arriba, hacia su destino. Entonces,
en Yeshua no solo encontramos la perfección o el ideal de la naturaleza o el modelo que Dios quiere, sino que también Él es el ideal del propósito de Dios para nosotros como humanidad. Edwin, ¿me ayudarías por favor a leer esta cita? Más fuerte para que te escuchen por allá. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Gracias. Esa es la oración que Yeshua hace en Juan 17, cuando está casi a punto de dejar su ministerio, su trabajo en esta tierra, y digamos que podría decirse que es de las últimas voluntades, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la herencia que él va a dejar para sus seguidores? Y él nos deja esta oración en Juan 17. Entonces, algunas cosas que son destacables de esta oración. Bueno, primero Yeshua inicia orando acerca de la unidad en él y el Padre, pero él dice que espera que todos sean uno, tal como tú estás en mí y yo en ti. Está diciendo en otras palabras que el nivel o la calidad de relación, de unión que Yeshua tenía con el Padre es el nivel de unión que él espera que nosotros tengamos con él. Y aparte lo está comparando la relación que él tiene con su Padre, para que ellos estén en nosotros, dice. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste les he dado. ¿Sí? Entonces es otro elemento también que tenemos presente acá. La gloria divina de esa unidad también está disponible para nosotros y Dios quiere que seamos parte de esa gloria. Nomás para que sean perfeccionados en unidad. Ese trabajo de perfección también es para nosotros y que el mundo sepa que me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que Dios es eterno, ¿no? Que incluso antes de que este mundo físico, este mundo material empezara a existir, todo lo que nosotros conocemos, Él ha sido eternamente. Entonces, si Dios es eterno, y de acuerdo a esta oración que estamos leyendo en Juan 17, desde antes de la fundación del mundo, este principio de unidad, este principio de armonía ya habitaba en el Padre, entonces esta relación de amor se ha dado incluso antes de nuestra existencia. ¿Sí? Estoy siendo claro con este punto. La relación de la que Dios desea que seamos parte o a lo que nos está invitando que nos unamos, es una relación que ya existía, es un orden, es una relación que ha sido eterna. Entonces, nosotros no venimos, no se viene a inventar ningún tipo de relación, incluso no se crea una relación un tipo de relación para que el ser humano se relacione con Dios. Lo que pasa es que el ser humano se une a esta relación en Dios que ha sido eterna. Entonces, pues cuando llega uno a un lugar, ¿no? Un dicho tal vez no muy bien aplicado, ¿no? Pero acá en México decimos, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Cuando tú llegas a un lugar nuevo, a un lugar que se maneja pues de acuerdo a sus propios principios y pues máxime si son las autoridades que lo establecen, tú no llegas a determinar la manera en que se van a hacer las cosas, ¿no? Tú te alineas a esto. Cuanto más cuando esa alineación, ese orden es perfecto, viene de Dios mismo. Entonces nosotros como raza humana no hacemos sino más que integrarnos a esta relación eterna que ha existido entre el Padre y el Hijo. Y a raíz de esto, todo lo demás encaja en su sitio. Perdón, cuando dices que existe un orden y una relación que ya existen, ¿te refieres a la relación que ya existía en el Edén? Cuando estaban el primer hombre y la primera mujer en el... Bueno, aquí lo estoy tomando de Juan, de ahí mismo del capítulo 17 de Juan, en el versículo 23, vamos a verlo acá.
No, creo que es el versículo 25. A ver. En este caso me estoy refiriendo a la relación eterna que ha existido. 17. Ya. Esto es en Juan 17:24. Dice, Padre, quiero que lo que me has dado que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que dentro de Dios Él tiene esta pluralidad dentro de su persona, ¿no? Sabemos que Dios es uno. Dios, eso lo leemos en Deuteronomio, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor es uno. Pero en el hebreo la palabra Echad tiene una connotación de una unidad compuesta. Así como leemos también en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. No pretendemos que se fusionan, ¿no? Como una especie de células o algo. Siguen siendo, bueno, ahí entran en un conflicto porque ya esto deriva en todas razones teológicas, pero el punto es encontramos pluralidad dentro de la persona de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en Juan 17, entendemos que ha habido una relación eterna de amor dentro del Padre. ¿Sí? Incluso esto hay quienes afirman, no, pues es que Dios estaba tan solo antes del inicio del mundo que pues tuvo que inventar algo para entretenerse, ¿no? Dentro de Dios mismo, antes de la creación, en él ya había una relación eterna de amor. ¿Por qué? Porque las escrituras nos dicen que Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, dentro de Dios mismo, desde la eternidad, Yeshua decía, esa gloria, esa unidad que hemos tenido tú y yo desde antes de la fundación del mundo. Nosotros más bien venimos a ser testigos y a integrarnos dentro de esa relación divina. ¿Sí? ¿Todo quedó claro? ¿Respondida? ¿Pregunta? Ok. Entonces, muy bien. Quiero mostrarles este cuadro. Está basado en el contenido del capítulo 1. Número 1, tenemos que Yeshua y el Padre son unos. ¿Sí? Son uno. Yeshua se somete al Padre. Esto lo leemos en Mateo 26:39. Le voy a pedir, por favor, a profesor José, si me puede ayudar. Ahorita voy a poner la cita en pantalla, si me puede ayudar esa primera. Y luego, que así como Yeshua se somete al Padre, el Padre ha dado toda la autoridad al Hijo. ¿Quién me podrá ayudar a leer por ahí? No sé, Abby. Ahorita voy a ponerle texto en Juan 5:22 al 23. Profesor José, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok. Déjeme, se lo pongo acá en pantalla. Ok. ¿Sí lo puede ver el texto? Sí. Adelante. Dice Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es por... Ahí me tapa la cuadrito en mi computadora. Ok. Si es posible. Si es posible, aparte de mí esta copa, me imagino que es. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Sí? En ese texto vemos justo antes de que Yeshua fuera a entregar su vida en sacrificio, él diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Si por mí fuera, yo no le entro a esto, yo no quiero hacerlo, pero si es tu voluntad, eso voy a hacer. ¿Sí? Entonces aquí vemos al Mesías entregándose a la voluntad del Padre. El siguiente texto en Juan 5:22 al 23, vemos cómo el Padre a su vez da honra y autoridad al Hijo. Abby está por ahí que pueda ayudarnos a leer. No sé quién más. ¿Alguien ahí en casa de los Salinas, Graciela? Si lo vas a poner ya está en pantalla, ¿verdad? Sí.
porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces vemos una relación de complementariedad, ¿no? Así como el Hijo somete al Padre, Dios Padre ha dado autoridad al Hijo. ¿Qué es lo que ocurre en cuanto a esto? Entonces hay alineación perfecta que fluye al resto, ¿sí? Y cuando hablamos de que fluye hacia el resto, nos referimos a cualquier grupo, a cualquier colectivo, a cualquier comunidad, a cualquier iglesia, ¿sí? Aquí estamos hablando de la naturaleza ideal, ¿no? Lo que debiera ser. Así como esa unidad habita dentro de Dios mismo, esa unidad debiera fluir hacia cualquier colectivo, hacia como está escrito, ¿no? Donde se reúnen dos o más en mi nombre. Ahí debemos imitar estos principios del Señor. ¿Y qué es lo que ocurre para que el Yeshua viene a ser ese puente, ese nexo de conexión entre la relación divina y la humanidad, ¿sí? Es lo que nos permite conectarnos y al mismo tiempo su sacrificio nos atrae magnéticamente, dice el autor, hacia esta relación de amor y de unidad. Entonces, hablando de relaciones, hablando de padres, pues también tenemos que preguntarnos cuál es el amor del padre, ¿no? Porque, no sé, quizás de repente alguien tenga un mal referente o quizás no ha tenido ocasión de tener un padre o bueno, una cosa es los ideales, los modelos que el mundo plantea y otra cosa es la naturaleza o el propósito de Dios, ¿no? Entonces tenemos que el Padre es una combinación perfecta entre amor y autoridad, ¿sí? Amor sin autoridad, eso es un amigo. Autoridad sin amor, eso es un jefe, ¿sí? El amor, a su vez, lo que nos genera como consecuencia es intimidad. Y la autoridad, lo que genera como consecuencia es sometimiento. Dice Asherin Trader, cuando tenemos un corazón tierno y una conciencia sensible, buscamos esa alineación. Entonces, viviendo en un mundo que de repente irrespeta o no valora, ¿no? Donde a muchos padres se les dice, no, pues tú tienes que ser amigo de tus hijos, ¿no? Tú nomás quiérelo mucho y esto y casi pues déjalo hacer lo que quiera, ¿no? Eso no es parte del amor divino, número uno, porque el poner límites, el mantener con disciplina, te denota un amor por el hijo, ¿no? Está escrito, dice, el padre que no corrige a su hijo no lo ama. Si no lo corriges, También le permite desarrollar autoestima. ok, nos dice Jersey por acá, con su formación pedagógica, que quien, si no hay límites, no desarrolla autoestima, también el hijo, ¿no? Es parte del proceso de crecimiento. Y por otra parte, si la formación es dura, es rígida, es estricta, pero no hay amor, bueno, también eso, ¿no? Destruye la autoestima del niño y... No, ¿sí? No me acuerdo por esa palabra, pero que no empiezan proyectos, que no hacen cosas. ¿Como falta de motivación? Okay. Entonces, en la relación perfecta de acuerdo a Dios es una relación ideal de amor y autoridad. Y en cuanto a nosotros como individuos, es necesario que tengamos ese corazón tierno y esa conciencia sensible para que busquemos ser parte de esto, ¿no? Es natural que si de repente hemos tenido que enfrentar circunstancias difíciles o la vida nos ha golpeado o hemos salido defraudados constantemente, no nos sintamos inclinados o deseosos de ser parte de esto, ¿no? Y por otra parte, una conciencia sensible, si, bueno, de repente hemos sido duros, hemos sido indiferentes, pues llega un punto en el que ya eso no te llama, esa falta de deseo de esta relación con Dios. Entonces, esta relación paterna está basada en
intimidad y en sometimiento. Esta relación con Dios comienza con el Padre y el Hijo y se extiende hacia el resto de los grupos. De ahí fluye hacia abajo. Bueno, antes de continuar hacia el siguiente punto, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿por qué es necesaria la alineación? Y una de las imágenes más gráficas que nos pueden retratar el hecho de la alineación es la cuestión de una orquesta. ¿Por qué? Porque si no están bien coordinados los instrumentos, si no hay una dirección que lleve a cabo todo esto, todo va a ser un caos, va a ser una completa catástrofe. Entonces, número uno, ¿para qué se requiere alineación dentro de esta orquesta? Es muy probable que si alguien desee integrarse a un conjunto musical o desee ir a escuchar una pieza, a pesar de que una de las principales características de la orquesta sea el orden, uno no va a presenciar una orquesta por cuestión de orden. Uno va a presenciar la orquesta por la música, ¿no? Es lo que lo disfrutas. La música o la armonía, la sinfonía termina siendo una consecuencia natural, pero el orden precede a la armonía, pero uno va para escuchar la música. Entonces, de la misma manera, al ser parte de estas unidades, de esta unidad en Dios, o al ser parte de una comunidad, nuestro objetivo debe ser ir a escuchar la música, ¿no? Disfrutar de esta relación, de esta consecuencia que ocurre en la unidad. El orden es algo importante y podríamos ponerle nombres y apellidos, ¿no? Si hablamos de liturgia, si hablamos del orden del servicio, si hablamos de lo que tú quieras, ¿sí? Pero uno no puede ir por la vida, ir entre comunidades o ir a un grupo, a una iglesia en búsqueda de orden, porque uno va a disfrutar la música. De otra manera, pues lo que va a pasar es que únicamente vas a vivir pues de decepción en decepción, ¿no? La alineación produce armonía, lo cual a su vez produce belleza. Y esto permite que todos, necesitamos armonía porque la armonía permite que todos tengan su lugar para que todos funcionen y todos den fruto, ¿sí? En otras palabras, estamos diciendo que esto lo que hace es decirle a cada integrante del colectivo, tú eres importante, tú tienes algo que hacer aquí y se espera que rindas fruto de esa unidad. Y aquí quiero traer a colación una parábola en Mateo 18, versículos 12 al 14. A ver, ¿quién me podría ayudar de los que están conectados, por favor? ¿Algún valiente que quiera leer esta parábola que creo que cuando la leía pienso que en muchos sentidos ha sido malinterpretada muchas veces? Mateo 18, versículos 12 al 14. Ok, no está en la pantalla todavía. Ay, ay, ay. Ahí está. Ok. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Gracias. ¿Por qué decía que es una de las parábolas que considero que han sido muy malinterpretadas? Muchas veces he escuchado en base a esta parábola que incluso Dios se interesa más o le importa más los que están perdidos que los que están dentro, ¿no? Los que son salvos. En otras palabras, como si el valor de una oveja perdida superara el valor de las 99 que estaban dentro del redil, ¿sí? Es natural que podamos tener esta interpretación, pero de acuerdo al texto mismo, ¿cuál nos está haciendo el énfasis o cuál es el punto clave de esta historia? Versículo 14, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno solo de estos pequeñitos, ¿sí? En otras palabras, Dios está dando tanta importancia a ese uno que hace falta como a los 99 que ya están salvo o dentro del redil. Entonces, en la alineación,
la razón por la cual Dios quiere esta unidad o que trabajemos de manera conjunta es para que haya un espacio para todos. En el deseo de que no hay absolutamente una persona que pueda decir, yo no encajo, que pueda decir, no hay un lugar para mí, que pueda decir, yo no importo o soy irrelevante. Dios quiere que absolutamente todos vengan a Él y sean salvos. Claro que responder o no a este llamado, pues viene a ser una decisión completamente individual, ¿no? Cada quien decide si responde a ello. Así como para prender las cámaras. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta alineación? El bien común. Dice el autor, Asher Trader, una persona de buen corazón busca alinearse con los propósitos del grupo y su liderazgo. Y la razón por la que participamos de un grupo siempre es porque tenemos un objetivo en común. Pienso que en particular esto, lo que es la unidad y el bien común, llega a ser un desafío importante en medio de nuestros tiempos, en medio de nuestra generación, que privilegia mucho más el individualismo, ¿no? El decir que el buscar los objetivos propios, no sé, incluso disfrazado de otra manera, como podríamos decir también el autovalorarse o el autorrespetarse, pero quizás en un punto en el que te valoras tanto a ti mismo que te llegas a olvidar del resto, ¿no? Entonces, la alineación, la armonía nos permiten recordar el bien común. Y si alguien, pues, dice aquí, si la persona de buen corazón, si alguien considera que tiene un buen corazón, o como muchas veces decimos, yo soy una buena persona, pues entonces hay que estar dispuestos a alinearse dentro de los propósitos del grupo en general y de su liderazgo, pues dentro de la comunidad particularmente, de los propósitos divinos y de liderazgo que Dios ha establecido. ¿Va? ¿Quieres comentar? Sí, yo tengo una pregunta para ti, Enrique. Dentro de lo que nos estás enseñando ahorita, ¿lo puedes ejemplificar con lo que han estado viendo en lo de hacia el Concilio de Jerusalén? Es decir, cómo poder interpretar un solo hombre en las diferentes credos cristocéntricos y alinearlo con la expresión vulgar de cada chango en su mecate para que sean un solo objetivo, una sola visión. Si tienes algo así que puedas ejemplificar. Como un ejemplo. Sí, como concreto. un ejemplo. Yo entiendo ahorita que estás hablando de un solo grupo, pero cómo unir diferentes grupos en torno a una misma visión, que es Cristo. Ok. Bueno, primero quiero aclarar, cuando hablo de un solo grupo, una unidad, no nos estamos refiriendo a algo en lo institucional o en lo denominacional, ¿no? O sea, de que si de repente todos nos tenemos que volver cristianos evangélicos, todos nos tenemos que volver católicos, todos nos tenemos que volver pentecostales, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas son denominaciones o instituciones o uniones que fueron posteriores a la venida de nuestro Mesías Yeshua, ¿sí? Pero como veíamos hace un momento, la unidad o la armonía dentro de Dios ha sido eterna. Entonces, hacia el proyecto, hacia el grupo de la unidad a la que aspiramos, es esta conexión con Dios que es eterna. Los grupos, las denominaciones vienen a ser expresiones temporales o regionales de esta unidad, de estas creencias, de esta doctrina de teología de unión. Entonces, para llegar a esta unidad, no es necesario que todos nos insertemos en una misma doctrina o creencia, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver videos de cómo la gente en regiones como África, ¿no? Ellos tienen sus servicios y tú los ves y son servicios súper excéntricos, ¿no? Y la gente está alabando y está gritando y está bailando y esto. Y de repente a lo mejor si tú tienes un trasfondo más tranquilo, ¿no? Que te gusta más como, pues más introspectivo o más analítico, quizás de repente te sientas pues asustado, ¿no? Sobrepasado por esto. Es por ello más espiritual moverse de esta manera, o sea, con gran expresión, con gran regocijo. Es más espiritual esa persona que alguien que podríamos encontrar
que alguien sincero que en la quietud busque a Dios? ¿O es más espiritual, más sincero alguien que lo busque en la quietud y la tranquilidad que alguien que es súper expresivo y efusivo y todo? No, o sea, porque eso realmente tiene que ver con una intención, con el corazón. Sin embargo, cada uno de los grupos tiene algo que enseñar al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, debemos aprendernos a mover en la libertad, en el regocijo que Dios nos ha hecho libres. Por otra parte, también está escrito, todo lo que hagan, háganlo con orden, ¿no? También debemos aprender a buscar a Dios en la tranquilidad, en la quietud. Entonces, cada grupo, cada colectivo tiene algo único y especial que decirnos acerca de Dios. Y no podemos de repente descartar a los demás y decir Dios no está acá, o también cegarnos y decir solo Dios está aquí, ¿no? Porque entonces cometemos la soberbia y el error de decir que Dios es tan pequeño como algo que el hombre puede definir, ¿no? Y sabemos que Dios es infinito, Él no puede ser contenido ni por los mismos cielos. Unidad no es uniformidad, ¿sí? Y quizás podamos, tal vez dentro de poco, nuestra hermana Graciela Salías nos esté compartiendo un poquito más sobre eso, pero vamos a volver al tema que nos ocupa ahorita. Por cierto, también ahorita estamos yendo un poquito rápido por los contenidos del capítulo. La idea no es cubrir a detalle, sino hacer un resumen general, y ya si alguien se interesa en profundizar, pues puede procurar adquirir el libro en Amazon. Entonces, quien aspira a este bien común y quien comprende que tenemos un objetivo en particular, va a querer someterse al liderazgo del director, sí, va a querer que todos se alineen. Retomando el ejemplo de la orquesta, se integra un nuevo violinista, ¿no? Que tal vez traiga otra costumbre, otro estilo de interpretación, otra música, pero él comprende que él necesita adaptarse a esa orquesta, que él necesita unirse a esa sinfonía, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a estar dispuesto a dejar que sea el director quien lleve la batuta. Y por otra parte, nuestro violinista, pues no va a permitir de repente, o sea, molestarnos, y de repente alguien dice, no, pues ahorita se me antoja interpretar ahora esta melodía, ¿no? No, ya la quiero tocar en otro tiempo. Dentro de esta unidad, pues el deseo va a ser que todos podamos alinearnos, ¿no? O trabajar juntos para poder cumplir ese propósito. Entonces, esto respecto del panorama o la actitud que quizás vivimos en el presente, ¿no? Cuando se impone este desafío de, bueno, ser humilde, bajar la cabeza, alinear, así como que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y me voy a dejar yo? ¿Cómo me van a dominar, no? Y quizás lo entendamos bien todos los de acá, los latinos, ¿no? Que tenemos ese espíritu luchón. Entonces, en nuestra cultura, una actitud cooperativa y sumisa es vista como una debilidad, ¿no? Como alguien que no es capaz de sacar su propia voz, ¿no? De salir adelante, y entonces permite que otros lo manejen o lo dirijan. Pero en realidad, nos dice el autor, se necesita fortaleza espiritual y autodisciplina para ver la perspectiva del otro. Cualquiera puede ver su propia perspectiva. Entonces, dice en el libro de Proverbios que, solo me acuerdo de la segunda parte, creo que la primera, que quien refrena su lengua es prudente, y que quien controla su espíritu es más fuerte que el que domina una ciudad. En otra porción también dice que como una ciudad sin murallas, así es la persona que no controla su espíritu, ¿no? Su lengua. Dice, es una tendencia humana ver lo que hacemos como sumamente importante y considerar insignificante lo que hacen otros. Entonces, si de repente nos encontramos con este gran conflicto nuestro, que es nuestra misma humanidad, ¿no? Que tiende a exaltarnos a nosotros mismos y que tiende a despreciar o ver como algo menor lo que otros hacen, bueno, nos preguntamos, ¿y entonces cómo lo enfrentamos, no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Número 1, debemos desinflar nuestro ego e inflar la importancia de la perspectiva del otro. Esto nos lo dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 4, que dice, nadie se crea más importante, ¿no? Lo que es, sino realmente consideren como que los otros fueran más importantes
que ustedes. Y esto no se trata de una baja autoestima, ¿no? De considerar todo lo hago mal, todos los demás hacen bien las cosas, yo no puedo hacer nada, sino de anteponer las necesidades de los demás a las tuyas. Me gustó mucho, mucho este punto. Decía, es un ejercicio espiritual escuchar y entender el corazón de otra persona. Y en particular por las palabras que utiliza, es un ejercicio espiritual escuchar y entender el corazón de otra persona. Porque muchas veces no nos cuesta trabajo soltarnos diciendo consejos, ¿no? No nos cuesta trabajo incluso decir, yo te entiendo, o no sé, realmente el ejercicio o el esfuerzo está en lograr escuchar y tratar de ubicarte en una posición que puedas comprender la postura o la historia de la otra persona. Entonces, para mí esto me quedó como un consejo. Si tú quieres empezar a desarrollar esta humildad, esta capacidad de poder comprender al otro, primero empieza por tratar de escuchar a alguien. Empieza por tratar de escuchar a alguien y quedarte calladito, ¿no? No opinar, no comentar, simplemente tratar de llegar al punto donde puedas decir, ok, creo que entiendo lo que me estás diciendo. Eso no significa necesariamente que vamos a estar de acuerdo con la postura del otro, ¿no? O que vamos a aprobarlo o alentarlo, pero quizás, ok, ¿sabes qué? Puedo comprenderte. Y otra cosa más que podemos hacer para aspirar a esta alineación, orar una y otra vez, así como lo hizo Yeshua, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esto referente a Dios mismo, es decir, cambiar nuestra voluntad para alinearnos a la suya. ¿Sí? Acá se caen por tierra los consejos de Pocahontas, de la Cenicienta y la Bella Durmiente. Sigue tu corazón, ¿no? Sino que realmente... A la más naturaleza. Porque ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Sabemos que Dios lo ha puesto con una razón, un propósito ahí. Yo a mí me gusta verlo como la especie del combustible que nos permite impulsarnos, ¿no? Pero de la misma manera que no agarras y te pones a echar gasolina por la casa para ver cómo enciende, ¿no? Sino que la pones en el lugar adecuado, en el tanque de gasolina de tu vehículo, para que su explosión te dirija en la dirección que quieres. De la misma manera no podemos esperar ser guiados por el corazón, sino le pedimos al Señor, Señor, alíñame con tu voluntad, para que entonces ese combustible pueda impulsarme en la dirección correcta. Y, por último, buscar el orden correcto establecido por Dios. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros logramos unirnos a este sentido, a estos propósitos de Dios, entonces, a la manera de un rompecabezas, todas las fichas empiezan a caer. Me acuerdo mucho de una ocasión así que estaba queriendo armar un rompecabezas y yo estaba seguro que una ficha iba ahí, y ahí estaba yo queriendo forzarle y le daba vuelta y decía, pues lo hicieron mal el rompecabezas, ¿no? Hasta que llegó alguien y me dijo, oye, ¿sabes qué? Esta ficha está mal, ya la vi medio botada, ya la levantamos, empezamos a cambiar y ya todas las piecitas, sin problema, cayeron en su lugar, ¿no? Así es también en la vida, cuando nosotros nos alineamos a los propósitos del reino de Dios y su justicia, todo lo demás en nuestra vida empieza a tomar su lugar. Ok. Por último, ¿cuál es el ejemplo de humildad que nos dio Yeshua? Aquí voy a ir un poquito rápido porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, en particular el autor señala que el bautismo de Yeshua fue un gran ejemplo de humildad. ¿Por qué? Número uno, Yeshua era mayor que Juan, ¿sí? Bueno, en un sentido espiritual, porque en un sentido físico, Juan llevaba algunos meses a Yeshua. Pero ¿estamos de acuerdo en esto? Que Yeshua tenía un nivel, una autoridad espiritual mayor que Juan. ¿Sí? Número dos, Yeshua no había pecado, siendo que el bautismo tenía estas connotaciones, número uno, de dedicación a la santidad, número dos, de limpieza de las influencias mundanas y de sometimiento al líder espiritual del momento. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿habría alguna necesidad de que Yeshua dedicara su vida a la santidad o se limpiara de las influencias mundanas o se sometiera al líder espiritual del momento? Si nosotros consideramos que él, siendo Dios en naturaleza humana, su naturaleza siempre fue perfecta. Dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, ¿por qué era necesario que realizara
este acto del bautismo. Se los voy a leer por acá la historia, Mateo 3, versículos 13 al 15. Entonces Yeshua llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Johanan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Yeshua le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y eso también nos trae un poquito de ecos de otra cosa. Yeshua, Dios mismo en la tierra, no vino a inventar nada nuevo. Como a veces muy erróneamente se ha pensado, ¿no? Que en el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de odio y de furia y de rigor, pero en el Nuevo Testamento Dios se inventó muchas cosas mejores, ¿no? Y es amor y es gracia, inventó muchas cosas, nuevos mandamientos. ¿Qué nos dice las Escrituras? Dios era, Dios es y Dios será. La naturaleza de Dios no cambia, ¿sí? A menos que creas que Dios tiene, no sé, alguna especie. Si Dios es perfectible, entonces Dios es imperfecto. Si Dios cambió para mejor, entonces antes era peor. Yeshua se estaba alineando a este propósito, a estos principios que Dios había establecido. Ahorita no tengo la cita a mano, pero donde habla acerca de la limpieza o de cómo Dios iba a derramar su espíritu, dice, y seréis lavados con agua, ¿no? De una manera simbólica, después de que Yeshua es bautizado y se levanta, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él en una forma de paloma, ¿sí? Dios Padre actuó con Yeshua exactamente en la misma manera que él había actuado con el resto de la humanidad. La única diferencia es que Yeshua fue perfecto en su obra, ¿no? Pero Yeshua vivió una vida de justicia acorde a la ley buena y perfecta de Dios. Por último, entonces, sometido al orden correcto de Dios, Yeshua se sometió, número uno, a su Padre Celestial, ¿sí? Él era su primera autoridad. Como sabemos, por ejemplo, tenemos el hecho cuando se les perdió a sus padres en Jerusalén y que lo regañaron, y yo me imagino que incluso no lo regañaron lindo, ¿no? Porque se les había perdido 3 días. ¿Qué andabas haciendo acá? Estaba en el templo discutiendo con los sabios y le dice, oye, ¿que no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? ¿Sí? Acá es donde yo tengo que estar. Entonces, número uno, Yeshua estaba sometido a su Padre Celestial. Número dos, él estaba sometido a sus padres terrenales. Y aunque durante mucho tiempo se ha hecho esta imagen de la perfección o de la impecabilidad de los padres de Yeshua, tenemos que entender que ellos eran seres humanos, como tú y como yo. Yo me pregunto, ¿alguna vez sus padres lo habrán corregido en una manera que no era correcta? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque eran seres humanos. Eran seres humanos con emociones, eran seres humanos con pasado, con defecto, ¿no? Claro que tenían un nivel o sea, quiero decir, no por nada fueron ellos elegidos, ¿no? Incluso leemos en los evangelios que Miriam, la mamá de Yeshua, María, es escogida precisamente por el nivel de devoción, de santidad que ella tenía hacia Dios. Y sin embargo, era imperfecto también, pero Yeshua se sometió a sus padres terrenales. Y número 3, Yeshua se sometió a Juan como profeta. Leemos, por ejemplo, en Lucas, que grandes autoridades, los fariseos, los líderes, no aceptaron el bautismo de Juan, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera aceptar su bautismo era como reconocer esa autoridad y decir, ¿sabes qué? Estás en lo correcto y nosotros estamos equivocados, necesitamos arrepentirnos. Entonces, Yeshua, al ser bautizado por Juan, de alguna manera, él estaba validando o poniéndose en línea con la profecía de Juan. Y que Juan también estaba cumpliendo un propósito profético divino, ¿no? Que decía, enderecen el camino para el Señor, ¿no? Finalmente, Yeshua se sometió a alguien menor que él para estar alineado con el plan y orden de Dios, ¿sí? Esto para mí me dejó una reflexión muy fuerte. Mi maestro, Yeshua, Dios hecho carne, fue capaz de someterse, de alinearse con alguien menor que él en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, ¿seremos acaso alguno de nosotros mejores o más perfectos que Yeshua para decir, no, ese está
por debajo de mi nivel, ¿no? No, yo no me someto a ese, porque si tu maestro lo hizo, ¿quién eres tú para no tener la humildad de someterte? Entonces, con ese punto concluimos. Pues antes de cerrar, me gustaría, a ver si rápidamente una persona por pregunta me puede, a ver hasta qué punto logramos hacer retroalimentación, dar respuestas a esas preguntas. Número 1, ¿qué significa estar hecho a imagen de Dios? ¿Sí? ¿Alguien? Es importante lo que estás diciendo. Bueno, tal vez la pregunta la voy a reformular un poquito. O, ¿cómo es que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios? ¿No? ¿Cómo es que fuimos, o sea, cómo es que fuimos hechos? ¿Cómo somos parte de esa unidad? De esa imagen en Dios. ¿De la imagen? Bueno, la respuesta era, aquí tal vez se tiene que pulir el profesor para ayudar a los alumnos. El punto acá es que nosotros somos una imagen, estamos hechos de polvo y de espíritu, ¿no? Entonces, eso en Yeshua está esa imagen de unión perfecta, absoluta, ¿no? Él siendo completamente humano y completamente divino, y de la misma manera nosotros procedemos de esa unidad original de Dios. Número 2, ¿cómo podemos ser uno con Dios? A través de Yeshua. ¿Qué más? Juan 17. No. ¿Cómo podemos ser uno con Dios? Es integrándonos a la unidad que existe entre Dios Padre y Yeshua, ¿no? Nosotros, así Yeshua oró, así como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno en nosotros. Entonces, es necesario que a través del puente que es Yeshua, a través de su sacrificio, nosotros nos conectemos y entonces podemos habitar en esa unidad. Y pues sí, bueno, en ese punto ya se conectaría, como decías, Jefsi, a través de su dirección, de sus propósitos, de recibir su autoridad, nos alineamos para poder ser parte de esa unidad. Número 3, ¿cómo es el amor del Padre? Es una unión perfecta entre amor y autoridad, ¿sí? Y que produce en nosotros intimidad y sujeción. Y por último, algún punto uno que se acuerden de cómo prácticamente podemos hacer para lograr una alineación, una unidad. ¿Sí? Meterse a la autoridad. El orden. Eso meternos igual. Pues básicamente Humildad. ser nuestra identidad en Yeshua. Unidad. Es una muy buena respuesta, pero eso no lo vimos hoy. Humildad. Unidad. Lili, No, humildad. humildad, ¿ok? Sí, desinflar nuestro ego y permitir hacer un espacio para el otro. ¿Qué otra más mencionábamos? Permitirnos también escuchar y entender la historia y la postura del otro. Orar para que no se haga nuestra voluntad, sino que podamos alinearnos a la voluntad del Padre. Y creo que hay una que se me pasó. Sí, y buscar el orden establecido por Dios. Entonces, preguntas, comentarios. Pues lo que yo veo, ahorita que estaba viendo cuál fue el primer versículo de nuestra identidad, ¿no? Donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, para poder tener humildad, necesitamos reconocer quién somos y entender que nosotros somos validados a través del Padre, a través de la imagen y a través de la visión que tiene de nosotros. Entonces creo que eso pone en su lugar todo lo demás. Sí, respecto a eso, proceder de Dios, yo diría que hay dos cosas que tenemos que tener presentes, ¿no? Número uno, que procedemos de Dios, ¿no? Como en su caso,
Abraham Lincoln utilizó esta postura para decir que todos eran igualmente dignos, ¿no? Que tú no podías distinguir entre blancos, entre negros, asiáticos, europeos, africanos, sino porque todos fueron hechos, proceden de la naturaleza misma de Dios, ¿no? Entonces, todos tenemos ese lugar de dignidad por nuestra naturaleza de procedencia. Pero el segundo punto es que nosotros no somos Dios. Porque de repente podemos sentirnos, bueno, entonces yo soy todo digno y todo importante y todo. La razón por la cual este sentido de importancia, de conexión, de divinidad está en nosotros, es por nuestra naturaleza de origen. Me lo explicaba una vez un amigo como, tú puedes tomar un vaso de agua del océano y yo te preguntaría, ¿esto es agua del océano? Sí, ¿no? Porque no es de la llave, no es del arroyo, no es agua purificada, es agua del océano. Pero si yo te pregunto, ¿esto es el océano? ¿No? Estaría haciendo un error de afirmar que es el océano. Entonces, el punto que quiero enfatizar es que nuestra naturaleza, nuestra identidad se ve fortalecidos mientras permanecemos en nuestra esencia de origen, ¿no? O como dijo Yeshua, permanezcan en mí, como yo permanezco en el Padre. El que no está conectado a mí, pues es como una rama que se seca y muere y no sirve para nada, ¿no? A pesar de que esa naturaleza divina esté en nosotros, sin Dios, desconectados de Dios, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, pues, los invitamos el próximo lunes, igual a la misma hora, a las 7, para ver el capítulo número 2. Nos va por allá mi hermana Shani. Este se llama Ley Natural y Ley Moral. Se habrán dado cuenta que el día de hoy, por ejemplo, hay muchas cosas de contenido que se mencionan de una manera global, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que no fuimos específicos, por ejemplo, en cuanto a lo que mencionamos de los grupos, ¿no? Fue necesario que mi papá me hiciera esta pregunta para yo aclarar, ok, cuando estamos hablando de grupos me refiero a esto o a esta unidad de origen, ¿no? Y es porque los contenidos de este libro se van a ir estructurando poco a poco para llevarnos hacia la visión final. Entonces, igual, pues si queda alguna pregunta, algún comentario, nos lo pueden dejar por acá en el video en Mesiánicos Noroeste y trataremos de darle respuesta. Entonces, ¿me ayudarías a orar para cerrar? ¿Solo podrías acercarte? Padre nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este buen alimento. Y te pedimos en el nombre de Yeshua que esta palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón dé su fruto al 100%. Señor, que podamos volver al modelo original, Señor, que podamos vernos, que seamos como esa oración que tú hiciste, que seamos uno como tú y el Padre lo son, Señor. Quita todo ego, toda vanidad, todo orgullo, todo lo que estorba a Dios, para que tu palabra fluya en nosotros y a través de nosotros. Y que podamos mantenernos, Señor, como lo decía Enrique, como esa parte del océano que sin estar en su esencia no puede permanecer, Dios. Que podamos, Señor, estar unidos a ti para dar frutos de justicia. Yo te doy gracias por la vida de Enrique, lo levanto delante de ti ante esta enseñanza que él nos dio. Trabaja en nuestros corazones, Dios, para que tú seas cada vez más y más hecho real en nuestros corazones. Y gracias por cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Yeshua y por el poder de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues gracias a todos los que estuvieron presentes a través de Facebook. Cerramos transmisión por acá.